Tú me dices a qué horas. ¿Mm? ¿Un minuto? Bien, muy buenas tardes, estimadísimos colegas, ¿no? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de las charlas Canacintra Hermosillo y Business Room. Muy buenas tardes a todos nuestros colegas empresarios y empresarias que amablemente nos acompañan el día de hoy, miércoles 20 de mayo, en esta segunda emisión de nuestra charla empresarial basada en la actitud. Recordemos, estimadísimos colegas, que la idea de esta serie de 4 programas tiene que ver con hablar y mostrar casos como seguramente hay muchos, como seguramente hay bastantes de ustedes que también están con la misma intención de aprovechar o sacar, prepararnos cada día mejor producto de una condición distinta y difícil quizá como la que estamos hoy viviendo. Muy bien, nuestro título, como lo comentamos el miércoles pasado, es La actitud correcta en tiempos de mayor incertidumbre. Recordemos pues que la incertidumbre es algo con lo que vivimos todos los días, puesto que la incertidumbre es simple y sencillamente no tener una certeza de qué nos depara el futuro. Entonces, como empresarios, como líderes de empresa, como dirigentes, estamos siempre inmersos en la incertidumbre. Sin embargo, pues hoy en día, debido a las situaciones a lo que nos ha llevado esta contingencia, pues nos genera una mayor incertidumbre y tendremos que navegar en mares un poco más picados, un poco más complicados. Muy bien, pero quisiera iniciar con un pensamiento de John Paul Getty. John Paul Getty fue, hace poco más de un siglo, una de las personas más ricas, más prominentes de finales del siglo, finales de los 800, principios de los 900. Él fue el primero o de los primeros que comerció con el petróleo y tiene una cita muy interesante porque tiene exactamente que ver con lo que queremos o estamos intentando construir como mensaje en estas sesiones. John Paul Getty nos comentaba, decía, ¿por qué fracasan los negocios? Los negocios a veces fracasan porque no se tiene la menor idea de a qué mercado queremos atender, a quién queremos ir dirigidos. Los negocios a veces fracasan porque no se cuenta con el capital suficiente. Sí tenemos claro el mercado, vamos por él, pero a veces se nos acaba el combustible en el camino, se nos acaba el capital y no podemos recolectar el capital suficiente para que el negocio prospere. Los negocios también fracasan, decía John Paul Getty, simplemente porque no hay una buena idea de negocio. Es decir, a veces tenemos ideas y todas esas ideas las podemos traducir a un buen negocio. También los negocios fracasan por afectaciones económicas externas totalmente fuera de nuestro control. Decía John Paul Getty, ahí hay 4 grandes motivos. Sin embargo, decía, pero hay un motivo más importante. La causa más común del fracaso en los negocios no es ninguno de los 4 factores anteriores. La causa que con mayor frecuencia condena a muchos negocios al fracaso es la actitud y la mentalidad de las personas que los dirigen.
Entonces, fíjense, definitivamente que nuestro negocio puede fracasar por no tener claro el mercado al que vamos, por falta de capital, por una situación económica ajena a nuestro control. Pero John Paul Getty decía, todas esos 4 factores son muy ciertos, reales, pero el factor más importante es el de la actitud y la mentalidad con la cual el líder afronta y toma las decisiones en su negocio. Bien, pues por eso, y ese tipo de pensamiento es lo que a Canacintra Hermosillo y a Business Room nos mueve y nos entusiasma y nos apasiona poder traer al servicio de todos ustedes casos, ejemplos reales de empresarios y empresarias que están teniendo la actitud correcta. Bien, adelante por favor. También una de las cosas que en Business Room profesamos como una de nuestras creencias principales tiene que ver con una frase de Napoleón Hill. Napoleón Hill, como ustedes saben, él hizo una investigación en todo el mundo a principios de los años 20 del siglo pasado. Y Napoleón Hill fue patrocinado por Andrew Carnegie, uno de los filántropos millonarios más importantes hace exactamente 100 años. Y Andrew Carnegie contrata a Napoleón Hill para que vaya y entreviste a los más grandes líderes y personas exitosas del mundo en todos los ámbitos. En el ámbito político, deportivo, empresarial, social, académico. Es decir, Andrew Carnegie contrata a Napoleón Hill y lo patrocina para que haga una investigación a nivel mundial hace 100 años, cuando no existían los vuelos aéreos que hoy tenemos, no existían las comunicaciones que hoy tenemos, para que recorra el mundo y entreviste face to face, cara a cara, a gente exitosa, para que después regresara y escribiera en un libro los hallazgos. Pues esa investigación, estimados colegas, está disponible en cualquier librería y es un libro, un bestseller tremendamente exitoso que se llama Piense y hágase rico. Pero la parte más importante de esta historia es que a mediados del siglo pasado, ya siendo un gran bestseller, en una ocasión un periodista le pregunta a Napoleón Hill lo siguiente. Le dice, señor Hill, si usted pudiera resumir todo el libro, o sea, imagínense, esta persona se quiso ahorrar la lectura de los 13 capítulos del libro y le dice, señor Hill, si usted pudiera resumir todo su aprendizaje con todas esas personas exitosas que entrevistó y lo pudiera concentrar en una frase, ¿cuál sería esa frase? Y Napoleón Hill le contesta, la frase sería, los pensamientos se convierten en cosas. Así de contundente. Todo lo que somos capaces de pensar, somos capaces de convertirlo en realidad, sea positivo o negativo. Por eso es tan importante lo que hablábamos el miércoles pasado, de qué nutro mis pensamientos. Y hoy hay algo también muy interesante, distinto a hace 5 años. La semana pasada hablábamos de las redes sociales, el Facebook, todas estas nuevas herramientas que hacen que la información fluya de una manera mucho más rápida, mucho más masiva. Pero también hay algo en lo que hay que caer en cuenta. El otro día un buen amigo, René Llamas, nos hacía caer en cuenta de un tema muy interesante. Decía, el tema de las redes sociales de hoy no nada más es las redes sociales en cuanto a su volumen, sino en cuanto a la inteligencia artificial, algo tremendamente novedoso de 3, 4 años hacia acá, por lo menos siendo utilizado en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros, cada uno de nosotros, buscamos información negativa, las mismas redes sociales
se encargan de presentarnos información negativa. Y eso nos genera un círculo vicioso porque creemos que es la información real que está transmitiéndose de manera general. Y en realidad lo que puede estar pasando es que es la información que yo estoy recibiendo porque es en donde estoy invirtiendo mi tiempo de lectura. En cambio, si estoy invirtiendo mi tiempo de investigación, de lectura, de nutrición de los pensamientos en cosas positivas, me van a llegar por inteligencia artificial artículos encaminados a lo que he estado naturalmente buscando. Entonces, hoy más que nunca esta frase de Napoleón Hill tiene un tremendo valor. Los pensamientos se convierten en cosas. ¿De qué estoy nutriendo mis pensamientos? ¿De negativismo o de optimismo? ¿Estoy nutriéndolo de una crisis infranqueable o estoy nutriéndolo de una gran oportunidad que se está presentando? ¿De qué los estoy nutriendo? Muy bien. Nos regresamos una, por favor. Ahí. Otro gran pensador, colegas. Otro gran pensador, Albert Einstein. Él fue mucho más conocido por sus obras de la física que por sus obras del conocimiento del ser humano. Cuando hablamos de Albert Einstein, inmediatamente se nos viene a la mente un gran físico. Y por supuesto que lo fue, un gran físico. Pero una cosa muy interesante, poco conocida de Albert Einstein, es que era también un gran conocedor de la parte del comportamiento humano, de la parte del ser. Un gran estudioso del ser. Y en una ocasión le hicieron una pregunta muy interesante a Albert Einstein. Le preguntaron, señor Einstein, ¿cuál debería ser la pregunta que todo ser humano nos debiésemos hacer? Fíjese nada más, voy a reiterarla porque es bien interesante, muy profunda la pregunta que le hicieron a Albert Einstein. ¿Cuál debería ser la pregunta que todo ser humano nos deberíamos hacer? Albert Einstein pensó un rato y dijo, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿el mundo en el que vivo es un mundo amigable u hostil? Fíjense qué interesante y qué profundo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos atañe en estas sesiones? ¿Qué mundo es el que veo? Un mundo donde se pueden lograr cosas, un mundo donde se pueden hacer alianzas, un mundo donde las personas somos buenos por naturaleza, o veo un mundo donde todas las mañanas tenemos que salir a ganarle a otro, donde todas las mañanas tenemos que luchar, donde el sufrimiento es parte de la vida. ¿Qué mundo es el que veo? Y esa es la pregunta que Albert Einstein nos invitó a hacernos como seres humanos. ¿En qué mundo vivo? ¿En un mundo amigable o en un mundo hostil? Y está tremendamente ligado a lo que Napoleón Hill descubrió en su investigación por todo el mundo. Los pensamientos se convierten en cosas. Si hoy pienso que no puedo, seguro que no puedo. Si pienso que sí puedo, por supuesto que puedo. Y eso marca una gran diferencia, como decía Jean Paul Getty. Podrá haber muchos factores que hacen que una empresa fracase, pero el más común, decía Jean Paul Getty, es la actitud y la mentalidad con la que su líder afronta los retos. Bien, les recuerdo, estimadísimos colegas, que estamos en vivo, entonces cualquier pregunta, cualquier comentario que nos quieran hacer vía la página de Facebook, con mucho gusto, tanto ahorita que estamos hablando de estos temas, como cuando pasemos con nuestro invitado del día de hoy. Bien, un par de filminas más, nada más para darle marco a
a esta sesión donde el empresario y la empresaria que amablemente nos acompañan sesión a sesión, pues son realmente, llamamos nosotros en Business Room, los artistas de Business Room. Y por último, estimados colegas, hacerles esta pregunta. ¿Qué tienen en común la fe y el miedo? Porque dijimos el miércoles pasado que la actitud, la buena actitud pasa por una buena fe, pasa por valentía, pasa por entusiasmo, pasa por audacia. Pero lo primero por lo que pasa es por una buena fe. Fe de que vamos a conseguir lo que hemos soñado, lo que estamos queriendo lograr como objetivo. Y entonces es bueno hacernos la pregunta, ¿qué tienen en común la fe y el miedo? Y es bien interesante porque la fe y el miedo tienen una característica tremendamente común. En ninguna de las dos los hechos han ocurrido aún. En ninguna de las dos. Si yo tengo fe de que voy a conseguir algo, estoy seguro dentro de mí de que eso que busco para bien se hará realidad. Si tengo miedo, estoy asegurando que aquello que no sucede, para mal, va a suceder. Entonces, fíjense qué interesante. Los dos conceptos tienen una característica común. En ninguno de los dos casos ha ocurrido todavía. Entonces, estimadísimos colegas, la invitación es, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de la fe o del lado del miedo? Bien, con eso cerramos esta parte donde nos da un marco de referencia y voy a pasar, le damos las gracias a Carlos, estimado Carlos. Muchas gracias por recibirnos en Toven. Es un gusto estar aquí contigo y poder charlar acerca del caso de Toven, que es un caso también muy interesante de actitud, de buena actitud hacia situaciones difíciles. Estimados colegas, Toven es una empresa de tecnología que ahorita van a ver en un lapso de menos de un par de semanas, sus ingresos en su modelo de negocio original se vienen totalmente de picada, prácticamente a cero, y su líder, Carlos Tapia, encuentra una nueva manera de hacer negocios y de cómo aprovechar estos momentos como una oportunidad. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a este programa de Canacintra Hermosillo y Business Room. Gracias, Darío. Carlos, platícanos un poco de Toven. ¿Cómo nace Toven? ¿Qué es Toven? Toven nace en 2013, hace ya 7 años, por iniciativa de Daniel Arragibel, que es socio mío, y de Ramón García, que es el otro socio que forma parte de esta empresa. Daniel tenía tiempo atendiendo a restaurantes, vendiéndoles tecnología, y lo que a él le faltaba, lo que a él se le dificultaba era que a la hora de estar vendiendo, pues no podía atender también temas de soporte técnico y otras partes de la empresa que se le dificultaban. Y había alguna sinergia con nosotros y empezamos así, con una idea muy sencilla de atender restauranteros con temas de tecnología. Y conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos moldeando esa visión y digamos que nuestra misión, ya como la concebimos ya más formalmente, era ayudar al restaurantero a ganar más dinero y a administrar más fácil su negocio, que sea más fácil esa tarea, a través de herramientas tecnológicas. Y poco a poco fuimos armando un portafolio de diferentes herramientas que trataban de ayudar justamente en eso. Y en base a ese modelo, pues empezamos a crecer. Tenemos clientes en todo el país. Tenemos más de 1,000 restaurantes que utilizan nuestra tecnología para diferentes... Cuando hablas de tecnología, Carlos, ¿qué es lo que el restaurantero, qué es lo que le da Toven al dueño de un restaurante? Típicamente un restaurante con cierto nivel de sofisticación tiene un sistema que se llama el sistema punto de venta, que es el que
coordina las actividades dentro del restaurante, porque es donde se toman los pedidos, es el que saca la cuenta cuando al final del día pides la cuenta, es el sistema que manda las órdenes a la cocina para que en la cocina vayan preparando los alimentos. Entonces se convierte en el coordinador de todo. Pero estos sistemas, pues les hace falta ciertas cosas. Y nosotros lo que hemos hecho es, primero empezamos con un tema de inteligencia de negocio, donde extraemos la información que existe ya en el punto de venta y le damos indicadores en tiempo real al operador del restaurante para incidir en el resultado conforme está sucediendo. Entonces, si la meta de venta no se está cumpliendo, pues quizá hay que darte cuenta primero, que es donde entramos nosotros, y luego hay que tomar decisiones acerca de si hay que ofrecer más postres, ofrecer un café, y de esa manera empezar a mover realmente el resultado durante el día, no una semana después de que ya pasaron los resultados, ¿no? Entonces, una aplicación donde te da indicadores para actuar fue nuestro primer producto. Después hemos hecho otras cosas, como por ejemplo la autofactura, que yo siempre les digo a mis clientes y me da mucha risa. En mi experiencia en general, no estoy hablando de todos, pero en general, pedir una factura en un restaurante se parece mucho a ir a hacer una aclaración a un banco, ¿no? Es una experiencia medio fea. Y nosotros dijimos, no es posible que esta sea una epidemia en México y que no se pueda hacer mejor. Y tenemos un proceso que es muy amable para los clientes y que también le ayuda al restaurantero con muchos temas de eficiencia operativa. Y de esa manera continúa. Si tú habías diseñado una muy buena experiencia en el ambiente del restaurante, en la comida, en el servicio, que eso continúe cuando también te piden una factura y que no parezca que te llevan a la oficina del contador, no está oscuro y huele feo, ¿no? Y sobre todo porque los clientes que piden facturas son los clientes que más gastan, que traen viáticos, etcétera, ¿no? Entonces, hemos ido agregando temas como ese. O sea, nacen con una aplicación para ayudarle al dueño o dueña del restaurante a gestionar mejor su negocio. Correcto. Y luego le van agregando productos como la autofactura y otros productos. Así es como inician en el 2013, basado en la implementación de programas ERP para la administración de un restaurante. Correcto. Bien, y tienen presencia, nos decías, en todo el país. Ajá. Sí, en parte porque el producto es bueno y se recomienda, y entonces de repente nos llaman de Villahermosa, ¿no? Y tenemos restaurantes en todo el país que nos han pedido la solución. Pero también empezamos a hacer un esfuerzo, empezamos en 2018, 2019, de ampliar nuestra fuerza de ventas y nuestra presencia en diferentes mercados. Y pues ahí la llevábamos antes de que empezara todo esto con... ¿En qué iban antes de que empezara la contingencia? Si nos vamos a finales del 19 y le hubiéramos tomado una foto a Toven, ¿en qué iba Toven? Híjole, pues estábamos apostándole todo al crecimiento, estábamos contratando y capacitando vendedores, estábamos sumando distribuidores que estaban aceptando muy bien nuestros productos en muchos lugares de México. Entonces empezaba esta bola de crecimiento como la esperábamos nosotros, justo antes de que nos llegaran las noticias de China, ¿no? Entonces, después de 6 años, del 2013 al 19, el negocio va creciendo poco a poco y de repente, a finales del 19, parece que las cosas ya están empezando a dar su fruto y se viene esta situación de la contingencia sanitaria. Tienen presencia, es una empresa hermosillense que tiene presencia en... Tenemos personal en Hermosillo, en Guadalajara. Teníamos hasta hace recientemente en Querétaro, tuvimos algunos vendedores en el Bajío, y bueno, prácticamente eso es donde teníamos personal. Sin embargo, estábamos atendiendo restaurantes en el resto del país. Bien, es decir, ustedes a través de la tecnología podían recibir clientes de cualquier parte del país. Correcto. Y la aplicación se comercializa con una suscripción. ¿Cómo era el modelo? ¿Cómo es el modelo, si lo podemos decir así, del Toven original? Sí, como es un servicio, pues este es un servicio que cobrábamos de forma mensual, así como tienes tú tu recibo de Telmex o de Megacable. De la misma forma, mientras esté la suscripción activa, pues el servicio está activo, y cuando no, pues el servicio se corta, ¿no? Esa es la relación que teníamos con nuestros clientes y estaba funcionando bastante bien. Bien, Carlos. Entonces dices, oye, 6 años, ahí vamos, como todo buen emprendedor, emprendedora, que inicia su negocio y va creciendo poco a poco. Me imagino que no fue fácil esta parte de gestionar la fuerza de ventas, porque gestionar fuerza...
crear un equipo bueno de ventas en otras ciudades a distancia como que no es algo sencillo. Me imagino que debe ser algo complejo por lo que... Sí, muy complicado. La verdad, yo en lo personalmente subestimé el tamaño del reto de crear una fuerza de ventas en el país y además remota. Al principio, no, pues contratamos, los capacitamos y listo, ¿no? ¿Qué más difícil puede ser? Y no, nos dimos cuenta de muchos errores que cometimos, fuimos aprendiendo y yo creo que ya estábamos en un punto en el que teníamos más aciertos que errores en este crecimiento, ¿no? Sin embargo, pues nos pasó lo que a todos nos ha pasado en este año, ¿no? Carlos, me gustaría porque tenemos muchos colegas que nos están viendo que pues están en esa etapa de crear una fuerza de ventas. Es muy común que en Business Room sea uno de los retos principales que los empresarios y empresarias nos comparten. ¿Qué nos puedes regalar de aprendizajes de crear una fuerza comercial a distancia, aciertos y errores? Híjole, cometimos muchos errores, pero hay varias cosas. Yo creo que el gestionar una fuerza de ventas, a ver, son varios pasos, ¿no? El primero es seleccionar al personal correcto. Después viene la parte de capacitarlo de tal forma que sea, valga la redundancia, capaz de generar resultados, tanto para él, porque los vendedores también dependen mucho de las comisiones, como para la empresa, ¿no? Y después viene la parte de administrarla, ¿no? Y en cada una de esas etapas, pues primero cometimos errores de no tener el perfil correcto, es más, de no tener un perfil claramente definido, y después fuimos aprendiendo cuál era el perfil que realmente funcionaba con nuestros clientes y con nuestra cultura, porque también hubo errores que cometimos en personal que contratamos que no necesariamente empataba pues con nuestros valores, con nuestra forma de trabajar y con las habilidades que necesitábamos, ¿no? Entonces generamos ya un perfil más acorde a las necesidades que tenemos y eso nos ayudó un poquito. Después subestimamos también la capacitación, dijimos, oye, pues aquí está el manual, léetelo, lo platicamos y adelante a vender. Y lo que nos dimos cuenta es que pues, hay muchos detallitos en cuanto a qué comunicar, cómo comunicarlo, cómo atender objeciones y eso los fuimos aprendiendo. Lo que nos dimos cuenta es que sí teníamos el conocimiento, pero no lo teníamos por escrito, no lo estábamos transmitiendo bien a los vendedores. Hay una persona que sigo yo en Twitter, que ahorita se me escapa el nombre, que me acuerdo muy bien un tweet que puso, donde decía, el éxito comercial de una empresa startup, una empresa joven, depende de la disciplina que tenga el director comercial de sentarse a poner por escrito todo lo que sabe. Y para eso, a nosotros eso es muy cierto, ¿no? Mientras exista este conocimiento, pero esté acá nebuloso y no lo puedas transmitir a la fuerza de ventas, pues la fuerza de ventas no es tan capaz como pudiera ser. Pero si eso lo puedes comunicar correctamente y lo conoces y lo sabes por escrito, y cuando te surge una nueva idea, borra la anterior y pones la nueva, entonces sí tienes realmente un proceso de ventas. Y eso lo aprendimos a la mala, pero bueno, ya íbamos en ese camino, ¿no? Y luego, por último, gestionar una fuerza de ventas, pues tiene muchas complejidades, pero hay que tener indicadores muy claros, hay que tener reuniones periódicas, hay que saber qué discutir en la reunión y de qué forma exigir, de qué forma detectar necesidades de capacitación, de motivación, de diferentes cosas. Y obviamente los incentivos tienen que estar alineados. Son muchas cosas y le fallamos a todas primero y luego más o menos ahí vamos. ¿Y cuánto tiempo les llevó desde que iniciaron ese proceso de expansión comercial a decir... Bueno, no estamos 100% bien, pero ya estamos en un camino de ventas ascendente en las diferentes ciudades en las que estaban? Lo difícil es saber cuándo empezamos, pero yo creo que nos tomó entre 1 año y 18 meses, porque al principio ni sabíamos qué estábamos haciendo, después ya como que dijimos, no, sí, nuestro enfoque es crecer la fuerza comercial y después pasó mucho tiempo en el que ya se fueron ordenando las ideas. Y en retrospectiva, pues es fácil decir, no, pues nos hubiéramos echado un mes pensándola bien antes de actuar, pero... más bien actuamos y fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Bien, qué interesantes conceptos, estimados colegas. Cómo, pues, aquí hay experiencia, mucha experiencia que nos puede servir para nuestro quehacer como dirigentes y para ahorrarnos algunas caídas y algunos baches que podamos tener en nuestro crecimiento empresarial. Entonces, Carlos, durante todo este tiempo trabajan con la fuerza de ventas y cuando ya está empezando el producto a
a tener un crecimiento más acelerado en las ventas, se viene la contingencia. Se viene la contingencia en el sector empresarial más impactado, que es la hotelería y los restaurantes. Es decir, donde está el 100% de los clientes de Toben. 15 de marzo. Primeros casos en México. 16 de marzo, primer caso en Sonora. Y todo el negocio de Toben está dirigido a una industria. La industria de la hospitalidad y los restaurantes. 100% de nuestros ingresos vienen de restaurantes. 100% de los ingresos de Toben vienen de restaurantes. Y de repente les dicen, se cierran los restaurantes. Es decir, cuéntanos, ¿qué pasó esa semana? ¿Cómo vive Carlos Tapia esa semana donde sus clientes le dicen, de un día para otro, todos estamos cerrados? Mira, fue un proceso porque yo creo que una semana antes o un poco más, pues ya había noticias de que algo estaba pasando, de que iba a ser complicado para diferentes industrias y obviamente era obvio que nuestra industria se iba a ver afectada. Lo que no sabes en ese momento es qué tanto, ¿no? O sea, va a ser una gripita o va a ser una pulmonía, ¿no? Y entonces, pues nosotros empezamos a platicar internamente, esa semana antes del 15 de marzo, habíamos leído algunas noticias que decían que había que cuidarse, que la pandemia era complicada, que la salud personal de nuestro personal, de nuestro equipo, había que cuidarla, ¿no? Y entonces recuerdo que tuvimos una reunión en la que platicamos, oigan, bueno, dos cosas. Una, hay que tomarla en serio para que no nos vayamos a enfermar nosotros y cuidemos a nuestras familias. Y dos, no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que se venga el tsunami de cierres y pues más vale que vendamos mucho en estos poquitos días que nos quedan. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar el problema, pero ya teníamos la alerta en la empresa. Y luego ese fin de semana fue fin de semana largo, tuvimos un puente. Y yo me acuerdo, estaba platicando con mi esposa y le comentaba lo que habíamos platicado en la empresa. Y le decía, yo creo que se va a venir esto muy feo, yo creo que va a estar complicado. Y me acuerdo muy bien porque yo lo estaba diciendo como teórico, ¿no? O sea, como, pues sí, se va a pasar, lo tenemos entendido, pero hasta ahí, ¿no? Y ella me dijo, bueno, ¿y qué esperas? Y así como, pues, pero ¿por qué me estás presionando tú a mí, no? Pero fueron las palabras correctas. Y en ese fin de semana tuvimos muchas llamadas entre la empresa pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acordamos que había que vender porque no sabíamos cuánto tiempo nos quedaba antes de que se cerraran las chequeras. Y las otras cosas que acordamos también fue que había que ser muy empáticos con nuestros clientes, porque si nosotros la íbamos a ver fea, pues era porque ellos la iban a ver muy fea. Y yo me acuerdo de una idea muy sencilla de haber visto en las noticias que en Italia las cablevisiones, las empresas de cablevisión estaban como que mejorando sus servicios y ayudando a la gente porque se iba a quedar en casa, etcétera. Entonces tomamos esa idea y dijimos, bueno, vamos a hablar con los clientes y vamos a preguntarles en qué te ayudo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que se puede poner complicado. Y la verdad es que nos duró como 3 días esa estrategia porque empezamos a recibir llamadas al revés de clientes que nos decían, oye, te voy a ser sincero, siempre hemos tenido una buena relación, valoramos mucho tu producto, pero en este momento, igual valoro el lugar donde está mi restaurante, pero en este momento lo único que puedo pagar yo son carne, pollo, tomates, tortillas, ¿no? Y lo que no sea en esas categorías no lo voy a pagar. Y entonces ahí fue cuando nos cayó el 20. Yo creo que la suerte que tuvimos nosotros es que ese 20 no nos cayó 10 semanas después, 8 semanas después, nos cayó... Fue un baldazo de agua, ahora sí que agua caliente, ni tan siquiera agua fría. Yo creo que así de un día para otro. ¿En cuántos días perdieron prácticamente sus ingresos? Es difícil porque nosotros como tenemos suscripciones, pues hay diferentes cortes durante el día donde los clientes hacen sus pagos. Pero la segunda mitad de marzo prácticamente fue donde se cerró los ingresos. O sea, en 15 días todos los ingresos de Toben se vienen prácticamente a cero. Correcto. Ustedes desarrollan una idea, que la idea es, oye, vamos a ver qué valor agregado le podemos dar al cliente, y de repente se encuentran con que el cliente dice, no es un tema de valor agregado, es un tema de que no puedo continuar por más
que me agregue valor la aplicación y bueno, la autofactura, pues si estoy cerrado, pues no hay facturación. No es un tema de cómo me ayudas, es un tema de que no puedo ya continuar. Correcto. ¿Y cómo procesa eso el equipo directivo de Tobe? Pues, mira, nos reunimos así como medio asustados, medio sin saber qué podíamos hacer. Y en la mesa estaban opciones, porque en ese momento realmente no sabíamos ni qué tan fuerte iba a ser el golpe, ni qué tanto podíamos reducir nuestros costos. Entonces, sabíamos que había que reducir los costos para mantener el flujo. Lo que no sabíamos si iba a ser suficiente y cuánto tiempo íbamos a poder hacerlo. Entonces, en la mesa estaban opciones desde, bueno, ¿y si cerramos ahorita? O sea, a lo mejor no vale la pena continuar esto. Con las inversiones que habíamos hecho para la expansión, estábamos muy cortos de liquidez y pues nos asustó mucho el momento y dijimos, no sabemos qué vamos a hacer. Y esa pregunta de, bueno, ¿y si cerramos? Nos fue llevando, bueno, a lo mejor no cerramos, ¿qué tenemos de valor? ¿Y a quién se lo podríamos vender? ¿Y qué más pudiéramos hacer? ¿Y si vendemos otras cosas? Total, pues fue una serie de ideas de una reunión muy larga en la que casi llegamos al punto en el que dijimos, bueno, pues vamos a cerrar. Pero luego alguien preguntó, ¿y si no? ¿Y si esto? Y ahí fuimos poco a poco evolucionando. Y yo creo que más que nada decidimos con mucha responsabilidad porque también cuando lo platicamos con los colaboradores, hay un peligro de que el optimismo del emprendedor diga, sí, hay luz al final del túnel, vamos adelante, pero que no sea responsable con los sueldos y con las carreras de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y poco a poco fuimos viendo por dónde creíamos que podíamos salir adelante, pero requería mucho esfuerzo tanto de nosotros como de los colaboradores. Y lo platicamos con ellos y recuerdo que las palabras que mencionábamos y que también salieron del equipo fueron, si vamos a hacer un esfuerzo, si vamos a hacer un sacrificio, más vale que del otro lado valga la pena. Porque si nada más vamos a hacer el esfuerzo para estar igual que antes, pues no tiene mucho sentido. Y bueno, eso es lo que nos ha guiado, que este esfuerzo de estos meses que vamos a hacer tenga realmente frutos más allá de lo que teníamos planeado originalmente en el 2019. Pues por ahí fue más o menos la discusión. Entonces, como todo proceso humano, se sentaron y pusieron opciones y la opción luego más cómoda es, pues vamos a cerrar y vámonos a casa un rato y ahí vemos cuando termina esto y regresamos. Pero de repente empiezan a surgir dentro del mismo equipo esas actitudes positivas de decir, bueno, y si hacemos esto, y si hacemos esto. Qué interesante, estimados colegas. Recuerden, si cualquier pregunta, comentario que nos quieran hacer a Carlos, está el foro abierto a través de la página. Son bienvenidas cualquier pregunta, cualquier comentario. ¿Y qué surge de ahí? De esa reunión, ¿cómo surge lo que es ahora el servicio de facturación vía WhatsApp de Tobe? De pago. De pago, sobre todo. De pago, perdón. Fíjate que nosotros habíamos tenido por mucho tiempo aspiraciones de crecer. O sea, si tú ves una venta, pues llega un cliente, escoge un producto y luego, y eso puede ser físico, puede ser virtual, y en el caso de los restaurantes se registra en el sistema y después hay un pago, después hay una factura, después puede haber marketing postventa, hay una cadena de eventos, ¿no? Y nosotros estábamos enfocados o habíamos alcanzado a cubrir ciertas partes de esa cadena. Y una que teníamos mucho tiempo contemplando era, ¿qué tal si pagamos? O sea, si le ayudamos al cliente a cobrar con tarjeta de crédito o por otros medios. De hecho, cuando salió el tema de CODI, primero exploramos esa idea y fuimos a hablar con Banco de México y traíamos ideas de cómo hacerlo, pero no nos cuadró en ese momento. Entonces ya habíamos hablado con algunas personas y lo interesante aquí es que todo este proceso ha tenido algo que yo destacaría, que es, hemos colaborado, ¿no? Internamente hemos colaborado más. Nosotros pertenecemos a un consejo con Ramón Ponce de hace 4 años y bueno, pues hemos colaborado también con ese consejo, nos hemos nutrido de ideas y también hemos salido y hemos buscado alianzas que nos han ayudado a hacer cosas que a lo mejor solo nos hubiera tomado mucho tiempo, pero en este momento lo hicimos más rápido. Entonces,
ya habíamos pensado en eso, no lo habíamos pensado justo como lo estamos implementando en este momento, pero retomamos las pláticas con los aliados con los que estamos procesando pagos ahora y encontramos esta forma de cobrar cualquier cosa. Básicamente, si yo te necesito cobrar a ti 500 pesos, ya sea porque te vendí mi servicio Toven, o porque comiste en un restaurante, o porque compraste unos zapatos, te puedo enviar una liga de pago que ya sabe que son 500 pesos, te la envío a ti, tú pagas utilizando la liga de pago que te llega por WhatsApp, de forma muy segura, porque esa información que tú metes de tu tarjeta no me la das a mí, Toven, ni se la das a un empleado de la zapatería, sino se lo das directamente al procesador de pagos que está aliado con nosotros y inmediatamente te confirma que ya está pagado, y a la persona que vendió los zapatos en este caso también le confirma que ya se pagó. Entonces, pues justo ahorita que no queremos tocar, yo recuerdo, digo, vas a cualquier lugar y te dicen, fírmale, ¿no? Pues esa pluma, hay que traer tu propia pluma porque si no está contaminada, ¿no? Entonces, pues dijimos, esto está padre no solo para restaurantes, sino además ahora que tenemos que buscar otros clientes para no depender 100% de restaurantes. Y lo empezamos a mover con los clientes y resulta que sí, hay muchísimo apetito para hacerlo. Y entonces eso fue la expresión más mínima de esa idea. Después ya se convirtió en vende, ordena tu comida por WhatsApp, págala por WhatsApp, etcétera. Entonces ya tenemos ahora toda una cadena en la que alguien puede convertir su negocio, traspasarlo de una sucursal física a una sucursal virtual. Y tenemos negocios que tenían 2 sucursales y la tienda en línea ahora ya es una tercera del mismo tamaño que las otras anteriores, ¿no? Quiere decir que hoy Toven está ayudando a las empresas a hacer las transacciones de pago a través de WhatsApp. Correcto, sí. Y eso lo construyeron en 2 meses. Bueno, Sí. en menos porque Sí, no fue la única idea que tuvimos, anduvimos explorando otras, que no necesariamente fueron tan buenas ideas, otras sí, pero esta es la que tiene mucho éxito, mucha necesidad, y además está fuera, no solamente fuera, pero juega en los restaurantes y juega fuera de los restaurantes también. o sea, estimados colegas, una empresa hermosillense que provee el servicio de poder cobrar a través de tu tarjeta de crédito y de todo el proceso comercial a través de WhatsApp, completamente seguro. Qué interesante, porque de repente no creemos en nosotros y decimos, eso solamente lo pueden crear en Silicon Valley. No, aquí en Hermosillo. Y lo interesante es cómo de la necesidad de quedarnos sin ingresos surge esa idea. Ahora, ¿esa idea surge de la nada, Carlos, o era una idea que ya estaba ahí estacionada de tiempo atrás? Pues fue moldeándose, porque era una idea que en el modelo normal, donde un restaurante cobra con tarjeta de crédito, queríamos ver la posibilidad de que nosotros participáramos y ayudáramos a hacer una mejor experiencia con la tarjeta. Y resultó que no terminó siendo eso, sino terminó siendo cómo cobrar en general sin tocar la tarjeta. Y antes las limitantes justo de esa idea eran, bueno, lo que pasa es que en un restaurante pues habrá gente que sí tiene interés de que le cobren por su celular, pero habrá gente que dice, no, yo a la antigüita es como me gusta. Y integrar las dos era la parte que era un poquito más complicada. Y ahora resulta que no tenemos que integrar las dos porque lo que se necesita es la otra parte, ¿no? Fantástica idea y sobre todo llevarla a cabo. Y llevarla a cabo en un momento en donde como empresarios estamos obviamente pensando en la nómina y no tenemos liquidez y con qué voy a pagar la nómina. Vamos a hablar del equipo, el equipo humano, los colaboradores de Toven. Como seres humanos, pues podemos tener miedo. Miedo, por un lado, de la parte de salud, pero también miedo de, oye, ¿y irá a subsistir Toven? A lo mejor a algunos colaboradores les pasó por la mente decir, oye, pues de una vez voy buscando otra opción. ¿Cómo le hace Carlos Tapia y el equipo directivo para alinear a todos y decirles, aquí está una idea que puede ser un futuro mejor que el que veníamos platicando antes? Híjole, es que no estoy seguro que sea un mérito de la dirección. Yo creo que lo que sí planteamos muy claramente era que iba a haber una etapa de sacrificio y que lo que íbamos a utilizar el tiempo para esa etapa de sacrificio era
buscar oportunidades que teníamos ya identificadas y que creíamos por el entendimiento que teníamos acerca del mercado, etcétera, en ese momento, que nos iban a dar la oportunidad de vender más. Te digo que no fue la única idea que exploramos, porque parte del valor que encontramos cuando dijimos, oye, ¿cerramos o no cerramos? Nos dimos cuenta que tenemos información muy detallada de lo que sucede en miles de restaurantes de todo el país. Y entonces dijimos, bueno, en el afán de ser empáticos y ayudar a la industria de regreso, vamos a publicar los datos, obviamente de forma anónima, que nos vayan ayudando a entender cómo se está moviendo el mercado y para saber yo si esto se está poniendo más feo y si cierro mi restaurante o si esto está mejorando o no está tan mal, ¿no? Y en ese proceso de compartir información, lo que nos dimos cuenta es que había mucha interés. Entonces lo que dijimos es, bueno, creemos que a través de ayudar, pero de buena fe, o sea, sin necesidad de vender en este momento porque sabemos que ni siquiera hay dinero. Y con esa actitud lo abordamos todo. En el estar ayudando, vamos a ganar clientes que quizá cuando ya haya con qué van a regresar y vamos a aumentar nuestro volumen y pensamos en medirlo y todo, ¿no? Entonces, no fue una idea que tú digas ganadora, ¿no? Inventamos el hilo negro y entonces todos se subieron al barco por eso, sino más bien fue, creemos que ya tenemos un buen producto, que lo podemos ir mejorando y que vamos a utilizar estos meses para para enamorar a muchos clientes. Y hemos hecho muchas conferencias y hemos tratado de llamar expertos de diferentes disciplinas para platicar a los restaurantes qué es lo que vemos y qué consejos les podemos dar. Y eso ha tenido buena aceptación. Y yo creo que los colaboradores están entusiasmados con Toven de antes y con el Toven del futuro. Y a mí me sorprendió mucho cómo mucha gente muy valiosa levantó la mano y dijo, yo sí le entro, ¿no? Qué interesante caso, Carlos. Nos pregunta nuestro colega y amigo Octavio Lea, ¿el programa Toven es solo para restaurantes o sirve para monitorear cualquier tipo de punto de venta o para pagos con tarjeta de cualquier tipo de negocio? Lo estamos ampliando a cualquier tipo de negocio. En algunos casos falta hacer una pequeña integración dependiendo del sistema que ellos tengan, pero la intención es que desde ya empecemos a atender a cualquier negocio. Es decir, cuando hablas de sistema es que la empresa Toven se conecta con su ERP o con su diferente sistema de gestión que tenga, si tiene cualquier marca de sistema de gestión empresarial. Sí, en nuestro modelo anterior, siempre dependemos de que el negocio ya tenga un sistema básico con el que se vende y cobra. Y nosotros nos montábamos arriba de él y hacíamos todo esto nuevo. En este nuevo modelo, pues tenemos muchas más opciones para cómo trabajar contigo, ya sea que nos integramos con el sistema que ya tienes o te podemos ofrecer un sistema de muy bajo costo con muy buena funcionalidad para que todo funcione igual que como funcionábamos antes con los restaurantes. Bien. Otro buen colega, Javier Pompa, nos pregunta, ¿cuál es la ventaja de pagar directamente en un comercio en línea, como tradicionalmente lo podemos ver, o a pagar a través de una liga de WhatsApp? ¿Hay diferencias en segmentos de mercado o yo creo que aquí sería bueno hablar un poco de en qué tipo de aplicaciones la liga de WhatsApp se vuelve más una propuesta de valor más interesante? Mira, las tiendas en línea tienen el problema de atraer a los clientes, ¿no? Si tú vendes, es la diferencia entre vender a domicilio tú solo o vender con Uber, ¿no? Uber te trae clientes. Entonces, si tú estás en una tienda en línea, ya sea que sea la tuya propia o una que, como por ejemplo Amazon o Mercado Libre, pues dependes de las formas de pago que ellos te ofrecen y generalmente son un poco más caras que lo que nosotros tenemos, pero ya están así. Nosotros la necesidad que estamos atacando son muchos negocios y personas que tienen necesidad de cobrar, pero que no tenían ya una vía de cómo cobrar. Y nosotros la hacemos muy práctica. O sea, en 2 días estás cobrando a través de WhatsApp y además lo estás haciendo por el canal que hoy estás utilizando, porque la mayoría de nuestros clientes se comunican con sus clientes a través de WhatsApp. Interesante. Entonces, va dirigido a aquellas personas que a lo mejor no tenían ni tan siquiera una manera de cobrar, y menos ahorita que están entregando productos o servicios a domicilio. ¿Algún ejemplo de un cliente que ya tengas y que digas, este es un ejemplo donde se le está agregando mucho valor y no lo tenía antes la empresa
y a través de este método de pago se le está facilitando hacer comercio con sus clientes. Mira, tenemos un cliente local que vendía en sus sucursales y había iniciado con la idea de vender en línea, pero estaba, bueno, empezando con su tienda y estaba cobrando con depósitos SPAY y también contraentrega del producto en efectivo. Y le ofrecimos la posibilidad y dijo, se ve interesante, vamos a utilizarla. Pero ellos decían, oye, pues lo que pasa es que SPAY no me cuesta. Y como quiera el uso de la tarjeta de crédito, pues hay una comisión. Y entonces querían utilizar el tema del SPAY primero y ya de plano, si el cliente no quería pagar con SPAY, querían utilizar la tarjeta de crédito. Y resultó ser tan conveniente tanto para el cliente como para la operación del negocio que dijeron, ya no vamos a aceptar pagos ni siquiera en efectivo, lo vamos a aceptar solamente por tarjeta porque es mucho más fácil, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que hemos ido sumando negocios y más o menos cada 5 días duplicamos la cantidad de dinero que se transacciona a través de nuestra plataforma. Por esa facilidad que se le da al proveedor de que al mismo tiempo le vuelva fácil al cliente la manera de pagar. Correcto. Excelente. Bien, el ingeniero Llamas nos pregunta que si cómo se alinea a la fuerza comercial a una nueva realidad y a un nuevo producto y a una nueva, algo totalmente, si no totalmente distinto, por lo menos a la fuerza comercial, cómo la alineas ahora a atender otros mercados que no atendía con un producto que hace 2 meses no existía. No estoy seguro que tenga la respuesta desde el punto de vista ya lo solucioné y es todo un éxito, ¿no? Pero creo que los mismos aprendizajes originales de capacitar correctamente a la fuerza de ventas y luego medirla correctamente, creo que siguen aplicando. No necesariamente nosotros estamos haciendo 100% correctamente, pero por lo menos ya tenemos la dirección de hacia dónde tenemos que hacer. Bien, aprovechamos para mandarle saludos y muchas gracias a Mario Arturo Torres, a Lucrecia, Gloria Pavlovich, Rodolfo Yepis, Gildardo Duarte, que nos acompañan. Muchísimas gracias. ¿Qué has aprendido como líder en estos 2 meses? ¿Cuáles son los aprendizajes más potentes que has tenido en estos 2 meses de transformación de todo el modelo de negocio de Toven? Yo creo que a mí me ha sorprendido en lo personal cómo la adrenalina del miedo de qué es lo que está pasando y cómo le hacemos para sobrevivir y con la responsabilidad de todo el equipo, a mí me ha sorprendido la productividad personal, yo en lo personal que he tenido, y además creo que ese comentario de mi esposa de ¿qué esperas? Y que me puse a actuar en lugar de nada más pensar en todo lo que podía pasar, creo que me ha traído mucha energía y eso pues, ha traído mucha productividad y eso se transmite, creo yo, habrá que preguntarle al resto del equipo, creo que se transmite en el equipo. Y la otra cosa que me he dado cuenta es que el reto nos ha energizado a todos y si lo sabes canalizar con una petición específica, entonces el equipo completo creo que también se sube a la responsabilidad y actúa y se logran cosas muy, muy interesantes. Estoy muy contento con todo lo que hemos logrado como equipo, pero también de las contribuciones individuales y la actitud que he visto en mis colaboradores. La verdad es que me tiene muy sorprendido y muy padre. No estoy seguro que sea un aprendizaje como para que otros lo aprendan, pero eso es lo que yo he visto en estas 2 semanas, 2 meses que hemos estado viviendo así, ¿no? Pues eso habla precisamente de la actitud, mi estimado Carlos, habla de uno como persona y como organización, pues tiene 2 caminos, o energizarse en un momento difícil o soltarse en un momento difícil, y creo que lo que ustedes en Toven han hecho es precisamente lo acabas de decir, energizarse y dejar de preocuparse y empezar a ocuparse, que es uno de los grandes mensajes que queremos dejar como semilla en estas sesiones de Canacintra, Hermosillo y Business Room. Vale más la pena ocuparse que preocuparse y ocuparse en lo que nos vaya a llevar a ser mejores personas, mejores líderes y mejores empresas posteriores a estas contingencias que estamos viviendo. Yo creo que el que nos haya caído el balde de agua fría inmediatamente en lugar de gotita por gotita también ayuda mucho porque pues no hay
O sea, si te esperas y sigue subiendo el agua y sigue subiendo el agua, pues a lo mejor no te das cuenta de qué te está pasando. Pero a nosotros nos llegó el agua hasta acá en un segundo y no había de otra, ¿no? Totalmente, es un poquito como esta analogía de la ranita, ¿no? Sí, Que si echamos la ranita a una balde de agua hirviendo, brinca de inmediato y se salva. Pero si la rana la metemos al agua y la empezamos a calentar poco a poco, no se da cuenta de cuándo quedó eso fue lo que nos pasó a cocinada, ¿no? nosotros. Ustedes en cuestión de días, máximo 2 semanas, pues no tenían ingresos. Correcto. Y o te energizas o te dedicas a otra cosa, ¿verdad? Qué bien, qué caso tan interesante. Por eso queríamos compartirlo con todos nuestros amigos y colegas de Business Room y de Canacintra, porque sí se puede, Carlos. Por Esperemos supuesto que que se sí. puede. Y bueno, están demostrando que con este dato que nos das de que cada 5 días se duplica, triplica la cantidad de monto que se está generando a través de los pagos. Tenemos más preguntas, Carlos. Marco Antonio Hernández nos pregunta, ¿quién paga la comisión en el servicio, el comercio o el cliente? El comercio. El comercio. Ujú. Bien. Y la otra pregunta que nos hace también Marco Antonio es, entonces, el comercio es el que genera la liga y es el que paga la comisión. Correcto. Para el cliente es transparente. Para el cliente es transparente, sí. Fantástico. Sí. También Hay la opción también de meses sin intereses, que también, para los restaurantes esto no tiene mucho sentido, pero tenemos clientes que sí les interesa ofrecer meses sin intereses y obviamente pues hay un cobro por eso que paga también el comercio, pero también es otra manera, o sea, cualquier negocio, ya sea un negocio muy sofisticado que está vendiendo... puede ser aires acondicionados, por ejemplo, que tenemos ahí un cliente que puede ofrecer meses sin intereses, hasta una persona que vendía en su tiempo libre comida los domingos o alguien que vende, por ejemplo, sartenes, pues pueden ofrecer meses sin intereses. Imagínate, eso hace 6 meses, pues no, nadie lo podía haber vislumbrado, ¿no? ahora ya tienen acceso a través de este método de pago con la liga vía WhatsApp. Correcto. Excelente. Bien, otro colega y amigo, Aarón Arbizu, nos pregunta, ¿el sistema de cobro alimenta directamente al sistema de punto de venta o se tiene un portal separado? Por el momento es un portal separado, pero ya estamos trabajando con los sistemas que ya tenemos integración para alimentar el sistema punto de venta. Bien, entonces, eso, ¿en qué beneficiaría eso? Lo que pasa es que, imagínate, tú tienes tu tienda física y ahí llevas el control y estás acostumbrado a hacerlo por mucho tiempo y ahí tienes un sistema. Pero de repente resulta que te están llegando órdenes por WhatsApp y terminan ya pagadas. Ya para cuando tú las recibes ya es una orden pagada, ya nada más la tienes que procesar y entregar. Pero entonces para sincronizar todo, pues tienes que estas órdenes capturarlas manualmente por acá. Entonces nosotros, son sistemas, pueden platicar uno con el otro y le puede decir, oye, ya llegó una orden nueva de tal monto por tal cosa. Y eso tiene la ventaja de que afecta a los inventarios, la contabilidad, etcétera, ¿no? Lo cual significa que pues, para irlo robusteciendo hay que ir generando más alianzas. Y entiendo que ustedes son personas que han ido construyendo desde tiempo atrás la empresa a través de integrar muy buenos aliados, ¿no? Sí, correcto. Sí, y tenemos también clientes que dicen, oye, este sistema que yo tenía acá, pues ya no lo necesito tanto porque el que estoy usando más es el de acá. Entonces, este sistema, que es el que nosotros estamos proveyendo para tomar órdenes, pues se puede convertir en tu cerebro y ya te olvidas del que tenías antes. También nos ha sucedido eso. Bien, Carlos, con esto estamos 20 de mayo, estamos hablando, pareciera que es un proceso de años, pero realmente estamos hablando de un proceso del 20 de marzo al 20 de mayo, cuando mucho. Yo creo que por lo que nos platicas, esta sesión de ideas se ha de haber dado por ahí del 20 de marzo. 2 meses, o sea, esto ha sucedido en 2 meses. ¿Cómo ves el futuro de Toven? ¿Cómo después de 2 meses volteas hacia atrás, ves lo que han creado en la organización y ahora, ¿qué ven hacia adelante? Mira, yo creo que hemos aprendido que, porque se facilitó, ¿no? En estos 2 meses es más común que te inviten a un webinar, que digas, qué interesante, me voy a ingresar y que haya estas charlas. Y eso nos ha permitido a nosotros conocer mejor las necesidades de nuestros clientes. Entonces, yo creo que este aprendizaje definitivamente nunca lo vamos a dejar. Hay que continuar entendiendo qué es lo que necesitan los clientes. Y por otro lado, que con los aliados correctos y colaborando de forma correcta, ya sea internamente en la empresa y también hacia afuera,
se pueden generar soluciones para estas necesidades que detectamos a través de las conversaciones con los clientes de forma más fácil. Entonces, yo creo que la innovación dentro de nuestra empresa va a tomar un ritmo más acelerado y eso se va a traducir en solucionar mejor las necesidades de los clientes y eso obviamente se tiene que traducir en mejores ventas para nosotros, ¿no? Muy bien. Enrique Fuentes nos pregunta, saludos a un buen amigo Enrique. ¿Se puede generar la liga en presencia del cliente inmediatamente y recibir el pago ahí mismo? Sí, correcto. Es cuestión de segundos para que todo eso suceda. O sea, no necesariamente tiene que ser un cliente que esté a distancia, sino puede ser que estemos en el mismo mostrador y ya no necesito la terminal punto de venta. Fíjate que tenemos un cliente que es muy responsable con el tema de los contagios. Entonces, para cobrar, pues tiene el gel y la toallita y la terminal y la limpia y todo eso. Pero resulta que ahora ya con eso se lo evita porque pues, todo eso está guardado. Te mandas a tu celular, tú me pagas en el celular y inmediatamente me doy cuenta que ya me pagaste. Aunque estemos a 2 metros de distancia. Aunque estamos perfectamente en el mismo lugar. Interesante, bien, muy bien. Nos pregunta, bueno, saludos a Ricardo Tirado. Muchas gracias por sintonizar la conferencia. Alan Guevara, muchas gracias. Juan Ledesma, Isabel Sánchez, Miguel Vadillo, doctor Martín Grijalva, Mirko Salazar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adrián Bernal nos pregunta, ¿el cobro por WhatsApp es para cualquier industria? Sí, para cualquier industria. Cualquier industria. Fantástico. Tenemos algunas restricciones de giros que a lo mejor no sé si llamarles giros negros en las que no podemos entrar, pero fuera de eso, cualquier industria. Ok, perfecto. Gustavo Aguilar nos pregunta, otro buen amigo, en esta situación, ¿qué decisiones o acciones han sido las más difíciles que se han tomado o que has tomado en este proceso? Fíjate que cuando la idea básica que era, híjole, a lo mejor la única salida que tenemos es cerrar, pues empezamos a pensar, híjole, pues el equipo, ¿no? Y el equipo lo ves, o por lo menos yo recuerdo dos aristas. Una, pues la situación personal de cada persona. Y la otra es la oportunidad perdida con ese talento que ya formaba parte del equipo, que además empataba con nuestros valores, etcétera. Y bueno, al final decidimos que no, que continuábamos. Sin embargo, sí tuvimos que hacer una reducción en porcentaje pequeña, pero que al final de cuentas son personas individuales que nos importan y que además también tenían talento. La decisión de dejarlos ir fue una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar. O sea, sí hubo que dejar ir personas. Sí. Sin embargo, bueno, este resurgimiento de una nueva propuesta de valor, de un nuevo modelo de negocio, hizo que la gran mayoría de los puestos de trabajo se lograran mantener. Sí. La gran mayoría sí fue una pequeña parte, pero al final de cuentas, con que hubiera sido uno, de todas maneras es una decisión muy difícil, ¿no? Bien. ¿Ves hacia el futuro entonces como de repente el equipo de Toven se encuentra? Estoy tratando de hilar cosas que interesantemente nos has dicho. Había una idea ahí estacionada que tenía X tiempo, que quizá no fue su momento. No fue su momento, o el día a día nos traía enfocado en otra cosa. De repente nos cae el agua hirviendo y nos sentamos a ver qué tenemos de reserva oculta, ¿no? Nosotros en Business Room hablamos de un concepto de reserva oculta, todo aquel activo tangible o intangible que esté subutilizado. Una máquina, un recurso económico, una idea, pues un ensayo de algo, le llamamos reserva oculta, algo que no estamos aprovechando. Entonces, ahí había una reserva oculta. Estaba una idea esperando su momento, pero sobre todo esperando que alguien actuara con ella. Que luego muchas veces es la parte difícil, que a lo mejor por la razón que tú quieras, las ideas se quedan en el tintero y no pasan a la realidad. Y ahora había la imperiosa necesidad de actuar rápido. Carlos, de repente, la verdad es que precisamente hacemos estos foros porque sabemos que hay un gran interés por parte de la comunidad empresarial por salir fortalecidos de esta situación. Pero de repente hay personas, y ¿por qué no? Habrá también algunos emprendedores que
que han caído en ese pesimismo, que están a la espera de que las cosas regresen a como eran en febrero. ¿Qué les dirías? Híjole, es complicado, porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto pero muy actual. Muchos estamos viendo la serie esta que habla sobre la vida de Michael Jordan, ¿no? Y a mí me parece muy interesante cómo él, o platican en la narrativa, que él se crea adversarios medio inventados para motivarse en partes específicas de su carrera, ¿no? Y pues nosotros no nos tuvimos que inventar el coronavirus, el coronavirus se inventó solo. Pero es muy interesante ese concepto porque yo creo que si alguien está pesimista y lo que necesita es un reto, bueno, pues hay un reto enorme enfrente de ti. Y yo creo que verlo como un reto, a mí me gustó mucho lo que mencionaba el señor Grijalva la semana pasada, que él decía, oye, si yo comprara mi empresa de nuevo, que es una grandiosa pregunta, pues empezaría desde cero y lo vería con ojos optimistas porque la compré y es el proyecto que voy a iniciar. Y yo creo que, pues a lo mejor una combinación de estas dos cosas, tener un reto enfrente que realmente ya lo tenemos y verlo como un inicio, te puede ayudar a motivarte y a empezar a actuar y actuar en la dirección correcta, no con pesimismo, sino con optimismo, ¿no? Depende de cómo veas las cosas y pues que nos queda muy claro que ustedes la vieron desde el punto de vista del optimismo, ¿verdad? Fíjate que ahorita que me preguntabas y me estaba tratando de acordar de la historia, nosotros una cosa que consideramos fue, ¿y si cerramos? ¿No? Pero del otro lado estaba, bueno, ¿y si continuamos y con qué continuamos? ¿No? Pero había una intermedia que decía, oye, tenemos un equipo tan talentoso y valioso que la otra opción es decir, bueno, ¿y qué hacemos con este mismo equipo? O sea, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué otras ideas hay? Y yo creo que también habernos estacionado un ratito en esa idea también nos ayudó a pensar fuera de la caja y en otras opciones, ¿no? Que no necesariamente eran en restaurantes ni con los productos mismos, sino de otras cosas. Yo creo que eso también es un motivante porque al final de cuentas yo creo que sí pensábamos que lo que más se nos podía perder como oportunidad en esta crisis sería haber formado un equipo tan talentoso y que se perdiera eso, ¿no? ¿Qué te motiva a ti, Carlos Tapia? Híjole, pues en estas últimas 2 semanas salir adelante, ¿no? Estos últimos 2 meses. Pero es una buena pregunta. Y yo creo que si comparo el nivel de energía y motivación que tenemos ahorita comparado con a lo mejor noviembre, diciembre del año pasado, hay una gran diferencia. Y yo creo que no necesariamente tengo una buena respuesta, pero sí lo que yo he aprendido es que pues, hay que mantenerse motivados, hay que generarse esos retos, hay que aspirar a cosas interesantes y tomarlas en serio. No, porque yo soy muy dado a ser teórico. Hay que actuar. Y ahorita lo que han hecho es actuar. ¿Sí? Excelente. Pues, estimados colegas, vean qué interesante concepto que nos ha compartido Carlos y este comentario de la serie de Michael Jordan, crearte tus contrincantes virtuales para no caer en la comodidad, no caer, que a veces nos sucede y nos sucede a todos que caemos en la ceguera de taller, caemos en el conformismo, cuando realmente si queremos mantenernos en el máximo de nuestra productividad, de nuestro talento, de nuestra competitividad, pues siempre tenemos que pensar en cómo ser mejor que los mejores. ¿Algo con lo que quisieras concluir, mi estimado Carlos? No, yo la verdad muchísimas gracias, Darío, gracias a Canacintra por la invitación. Yo creo que también en este proceso aprendemos nosotros. Espero que algo de nuestra historia les sirva, les motive a las personas que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Y voy a estar muy atento a las siguientes sesiones para escuchar a los invitados que vienen. Muchas gracias a ti, Carlos, por acompañarnos. Y estimadísimos colegas, recuerden estas 3 preguntas que vimos el miércoles pasado. ¿En qué estoy pensando? ¿A qué le estoy haciendo caso? ¿A las noticias, a los mensajes, a los amigos que ven oportunidades o a los que no?
Siguiente pregunta. ¿Qué me motiva ahorita? Aquí Carlos nos ha compartido que pareciera que el reto generó una dinámica y un espíritu mucho más fuerte que el que ya de por sí venían manejando de tiempo atrás. Entonces, el reto se generó una chispa enriquecedora, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva? ¿En qué estoy pensando? ¿Y en qué estoy enfocando mis acciones? Porque lo dijo muy bien Carlos, no nada más es en qué estoy pensando y qué me motiva, sino en qué actúo. Como dice un buen dicho, los hechos no dejan oír las palabras. Entonces, estimados colegas, acuérdense que el éxito de nuestras empresas va a ser el resultado de las acciones que emprendamos para bien o para mal. Con esto nos despedimos, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo al equipo directivo de Canacintra una vez más la oportunidad de hacer estas sesiones, agradeciendo al equipo de Business Room, agradeciendo a todos quienes aquí nos hacen el favor de acompañarnos y agradeciendo a Carlos Tapia, fundador de Toven, esta interesante charla y esta interesante experiencia de qué sucedió con la empresa en 2 meses. ¿Qué ha pasado con Toven en 8 semanas? Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.